Paz de Cristo, una vez más, vamos a buscar Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Ya estamos por terminar estas enseñanzas de Efesios, muy importantes para la iglesia. Dicen amén. 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 Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4, dice así, la palabra en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, en este caso nosotros, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar dándole gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Amén. Hoy quiero tratar el tema con ustedes, hermanos, sobre la obediencia y la sumisión de la familia, o dentro de la familia, mejor dicho. ¿Cuál es el tema? Aprender obediencia y sumisión en la familia. Eso es lo que debemos nosotros aprender, porque increíblemente hay muchas familias que no están en esta posición. Hay muchas familias en donde lo que gobierna dentro del hogar, aunque digan que son cristianos, y no lo dudo, sinceramente, hermanos, hay mucha desobediencia y hay mucha falta de sumisión, o sea, no respetan la autoridad de unos y otros. En este caso puede ser un hijo con un padre, puede ser un esposo con una esposa con un esposo, o todos los hijos contra los padres, y eso lleva a un desorden que no le agrada a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Escuche esta frase: cuando son muchos los que mandan, son pocos los que obedecen, y así todo se pierde. Repito, cuando son muchos los que mandan, son pocos los que obedecen, y así todo se va perdiendo, o todo se puede perder. Eso es verdad. En palabras mexicanas, en el lenguaje de nosotros, como yo digo a veces, cuando hay muchos indios, son pocos los apaches. ¿Está claro? Que viene siendo lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un indio y un apache? Ninguna. Son indios los dos. Paz de Cristo. Amén. Significa que cuando hay muchos jefes, o que se creen muchos jefes, los que no lo son dicen: no, pues ¿cómo? ¿Cuántos son, pues? ¿Cuántos jefes? Estoy hablando de autoridad. En el hogar siempre hay autoridad. Dios puso autoridad en todos los hogares, cristianos o no cristianos. Allí debe haber autoridad. Y si hay autoridad, debe haber sumisión. Y si hay sumisión, entonces debe haber obediencia. Y es también lo mismo: si hay autoridad, debe haber obediencia. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Verdad que en el trabajo tenemos un jefe que nos pide o nos ordena cosas? Ay, ¿cómo no le decimos que no queremos hacer las cosas? Las hacemos. Eso se llama obediencia. Aunque nos paguen, nosotros obedecemos una orden. ¿Sí o no? Yo tengo un jefe y ese jefe es mi hijo y yo le obedezco. A veces los hermanos me mandan a hacer cosas y yo les obedezco. Paz de Cristo. Porque el que no sabe obedecer nunca va a poder dar una orden. Amén. Si una persona nunca aprendió a obedecer, a ser sumiso o sumisa, nunca va a poder tener autoridad para mandar. Paz de Cristo, hermanos.
¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. Entonces debe haber, a ver, levantemos una mano y digamos, entonces debe haber orden y obediencia en mi casa. Bien. Ahora, ¿qué es todo esto lo que estamos hablando? Porque Pablo aquí está mencionando hogares cristianos, el apóstol. Menciona hijos y menciona padres. ¿Verdad que sí? El punto a donde quiero llegar y voy a explicar es lo que produce la falta de obediencia, o en otras palabras, la desobediencia de los hijos hacia los padres, y lo que los padres muchas de las veces provocan en ellos. ¿Y de qué está hablando usted, hermano? Alguien me puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir usted, hermano, con eso? Que a veces los padres no tienen autoridad sobre los hijos porque continuamente los irritan, los tratan mal, les gritan, les ordenan de una manera tirana. O sea, se comportan no como cristianos, hermanos. Y así los están tratando a los hijos. Paz de Cristo. Entonces, los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a enojar, van a traer odio en su corazón, van a traer coraje, contenido, y eso va a producir que ellos no obedezcan órdenes. A veces lo hacen nomás porque lo tienen que hacer, pero no es porque tienen ganas de obedecer. ¿No le ha sucedido a usted eso? Claro que sí, a todos nos ha sucedido eso. Pero la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo adquirir autoridad, cómo adquirir respeto, cómo vivir también con eso. Amén, hermanos. La desobediencia es una de las actitudes naturales de la raza humana. ¿Por qué? Porque traemos la herencia del Adán caído, o del primer Adán, como dice la Biblia. Hay dos Adanes en la Biblia, el primero y el último. El primero dice que era de la tierra, ya en 1 Corintios capítulo 15, y el postrero, o sea, el último, se refiere a Jesucristo, el único que como persona aprendió obediencia, dice en Hebreos. Amén. Él obedecía a sus padres terrenales como hombre, aunque era Dios en espíritu, aunque Él era divino. Amén, hermanos. En su humanidad, Él, en su naturaleza humana, Él obedecía todo lo que le ordenaron sus padres. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces, a los hijos nosotros, ningún padre le enseña a su hijo a desobedecer. Eso es natural de todos. ¿Me explico? Ningún padre o ninguna madre le enseña a su hijo a desobedecer. Si lo hace, oiga, pues ya sería el colmo, ¿no? Porque eso es nato en ellos. El niño desde pequeño, usted lo ha vivido. Estoy seguro que a un bebé le ha ordenado cosas, le ha pedido cosas que no haga y las hace. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué es lo que se debe de enseñar? La obediencia. ¿Qué se debe de enseñar? La obediencia. La obediencia debe ser enseñada. Ese es el primer punto. Pero, escuche bien lo que le voy a decir. La desobediencia debe ser castigada para que la obediencia pueda ser aprendida. Si el padre no castiga la desobediencia a tiempo, no va a lograr que el hijo entienda o aprenda obediencia. Hay padres que se creen más buenos que Dios, paz de Cristo, que nunca corrigen y nunca le aplican vara al hijo o a la hija porque no, es que pobrecito, por eso me da lástima. Y el hijo va creciendo y va creciendo cada día más rebelde. ¿Me explico? Eso pasa en muchos hogares.
porque los papás o las mamás adoran a ese niño o a esa niña y no quieren corregirlo. Y ese niño en el futuro va a tener muchos problemas de obediencia, muchos. ¿Verdad? Tanto en la escuela como en los trabajos. Pero un día va a aprender, a golpes, aunque sea, pero va a aprender. A los golpes de la vida, pues. Paz de Cristo. Entonces, hermanos, es esencial que los padres enseñemos a los hijos la obediencia para que cuando ellos crezcan, ellos entiendan que deben obedecer a Dios, porque Dios pide esto. Es Dios, es la palabra de Dios la que nos pide todo esto. Aunque el hijo de pronto no entienda o no quiera entenderlo. Como dice la palabra de Dios, dice, hijos. Fíjese de qué manera se dirige el apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos que tenían hijos, y le habla a los hijos. Les dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Obedezcan, ¿qué cosa? En el Señor. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué pedirá esto el Señor para nosotros como iglesia? Porque el Señor tiene mucho empeño en proteger la familia. Mi Dios tiene mucho amor para la familia y siempre ha deseado protegerla. Cuando en una familia, espero que me comprenda lo que le voy a decir. Cuando en una familia entra el espíritu de anarquía, ¿qué es el espíritu de anarquía? El espíritu que no le gustan las reglas de ninguna especie. Por ejemplo, el hijo que se le dice, hoy, si vas a salir a donde vas a ir, tienes tiempo, o se le pone un tiempo para que regrese. Amén. Es un ejemplo, pero si él dice, a mí no me importa que me dijeran a las 8, yo voy a llegar a las 9 o a las 10. Eso se llama anarquía, no respetó la regla de los padres. Y ese espíritu ya ha dañado muchos hogares en el mundo, en toda la tierra. Y lastimosamente en la iglesia también. Hay hijos que no piden ni permiso para salir y están bajo la tutela de sus padres. Se van y no dicen a dónde van. Paz de Cristo. Le estoy dando ejemplos vivos, ejemplos que vivimos muchas veces nosotros como padres. ¿Amén? Y ahí está el papá comiéndose las uñas o la mamá preocupados, ¿verdad? A menos de que sea un papá que no le importe el hijo o la hija, bueno, si quiere venir, que venga, y si no, pues mañana o pasado vendrá. Y si no viene, pues está bien. No. Esa no es la actitud de un verdadero padre, ¿verdad que no? Entonces, para evitar todas esas cosas, Dios ha dejado en la Biblia los recursos, diga los recursos, para que una familia esté protegida. Para que los padres protejan a sus hijos y los hijos, a su vez, estén, hermanos míos, en armonía con los padres. Bendito sea el Señor. Pero la desobediencia, hermanos, la desobediencia a los padres, escuchen bien lo que se escribió en la Biblia, segunda de Timoteo 3, 1 y 2, hermano Juan, si me ayuda. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Segunda carta a Timoteo 3, 1 y 2. Aquí miramos que ya hace más de 2000 años se le dijo a Timoteo lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y lo estamos viviendo ya. ¿Qué pasó allí, hermano? Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá ¿qué? Hombres amadores
de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿A quién? Oiga eso, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La característica de los hijos rebeldes, de los hijos desobedientes, sea hombre o mujer, ¿qué va a ser? Ingratos, impíos, vanidosos, soberbios, blasfemos. Todo eso ya se mira en este tiempo, hermanos. Amén. Así que la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos días, porque será la forma más baja de rebelión de los hombres. El primero en practicar la desobediencia fue Satanás. Amén. El Señor Jesús lo reprenda. Entonces, aquel que practica la desobediencia, pues cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque significa que si no trae el espíritu de desobediencia de Satanás, por lo menos tiene la influencia, por lo menos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Por eso a veces nosotros decimos, ¿y por qué no me obedece este muchacho o esta muchacha? ¿Por qué? No entiendo, no comprendo. También que lo trato. Por eso, precisamente porque hay una influencia maligna en su vida, y eso tiene que ver con las amistades, tiene que ver con lo que mira, con lo que con todo lo que oye y lo que aprende, pues, de terceras personas que no tienen temor de Dios. Les falta Jesucristo. Les falta el espíritu de obediencia del Señor, paz de Cristo. Hoy ya se oye mucho eso, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes, si les pregunto si conocen hogares así, me van a decir que sí, porque se ve, ¿verdad? Desde lejos se ve la desobediencia de los hijos hacia los padres. Por eso el apóstol enseñó a la iglesia de los Efesios y les dijo: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice enseguida, fíjese cómo lo complementa, les dice, honren a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien y sean de larga vida en la tierra. ¿Qué significa eso? Que se han dado muchísimos, miles de casos en que hijos desobedientes, por no haber oído el consejo de sus padres, han tenido accidentes, han sido lastimados, y muchos de ellos han hasta perdido la vida. Muchos. Las consecuencias han sido fatales. La Biblia también habla de eso, fíjese. Por ejemplo, yo nomás puse dos ejemplos. El ejemplo de Sansón en el Antiguo Testamento, hermanos. Fíjese nomás. Dice que la Biblia dice que Sansón murió muy joven. No era viejo cuando murió Sansón, pero a él no le gustaba hacerle caso a sus padres. Cuando él empezó a buscar mujer, se enamoró de aquella mujer que le sacó los ojos. Y sus padres le advirtieron: no te cases con ella, no debes casarte con ella. Y él dijo: no, pero a mí me gusta, yo la quiero, y yo con ella, yo voy a hacer vida con ella. ¿Y qué pasó? Por causa de ella murió. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca debe poner sus ojos en una o un impío. Una persona que no es cristiana, una persona que no es como nosotros. Imagínense un matrimonio de una oveja con un toro. Eso es incongruente, ¿eso no es cierto? Pues eso es lo que pasa cuando un cristiano se casa con uno que no es cristiano.
Es lo mismo. Es un ejemplo, una analogía brusca, si usted quiere, tosca, pero es la verdad. Una oveja debe casarse con alguien que sea oveja también. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El otro caso que anoté es el caso de David, de Absalón, perdón. ¿Se acuerdan ustedes del rey David, verdad? Que tuvo muchos hijos. Y tuvo un hijo que se llamó Absalón. ¿Qué pasó con ese hijo? Ese hijo se rebeló contra David. Le quería quitar el trono. Y lo quería matar. No solamente de quitarlo del trono, sino matarlo, pues. Al propio papá. Y David salió huyendo porque no quería tener problemas con el hijo. Fíjese nomás. O sea, lejos de levantarle una mano, de corregirlo, de ponerle un correctivo, David salió huyendo. Ese fue un error de David. Amén. Y por allá andaba sufriendo y al último le dijeron, oiga, rey, pues ¿qué es eso? Hay que corregir a Absalón. Y entonces el rey aceptó y el que iba a corregir, a apresar a Absalón, ¿qué pasó? Lo asesinó. David no ordenó su muerte, pero pues el otro se aprovechó y lo mató. Y pues, ¿quién tuvo la culpa ahí? David. El papá tuvo la culpa por no corregir como debe ser, por no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esta noche vamos a ir aprendiendo esas cositas de cómo a veces nosotros debemos reaccionar, hermanos. Amén, como padres. Porque aquí todos tienen hijos, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces es para nosotros esta lección, esta palabra. Hoy ya se oye de muchos hijos que rechazan la autoridad de sus padres, ¿cierto? Ya nomás porque ganan su chequecito por allí en algún lugar y ya no quieren que el papá o la mamá les mande nada, porque como ya ellos ganan su dinero, pero están viviendo en el mismo techo, en la misma casa, en la misma, están como familia, entonces allí ellos tienen que obedecer las reglas de su papá y de su mamá, por causa de Dios. Amén, hermanos. Aunque estén viejos o lo que usted quiera, estén casados o no estén casados, si están al lado de su papá, viven con su papá, que se da mucho aquí en este país, bueno, también allá, ¿verdad? A veces no quieren, rechazan la autoridad de los padres ya. Usted a mí ya no me manda, usted ya no me anda dando órdenes. No, hermano. La autoridad que Dios le dejó a sus padres, a los padres, es una autoridad para toda la vida. Se llama autoridad delegada. Entonces, la autoridad delegada ahí está, porque Dios la puso allí en el papá y en la mamá sobre los hijos. Paz de Cristo. Entonces, hermano, nosotros damos cuenta de que hay muchas cosas que hablar de esto, ¿verdad? ¿Sí me estoy dando a entender? En la ley de Moisés, si nosotros vemos estos temas, nos vamos a dar cuenta de que allá la cosa era seria. Allá el hijo rebelde no se le gritaba, no se le decía, bueno, te doy otra chance, otra oportunidad. No, hermanos. Allá la cosa no era así. Allá el papá tenía el derecho de decirle a todo el pueblo de Israel, el hijo que tenemos no quiere hacer caso, es rebelde, no acepta ninguna regla, ninguna orden. Y el pueblo iba, miren, con piedras a apedrearlos por rebeldes. Aleluya. Entonces, hermanos, allí la cosa era distinta, ¿no? Había una ley que Dios le dejó a aquel pueblo, porque el pueblo tenía que ser diferente a los demás habitantes de la tierra, para que la gloria del Dios nuestro resplandeciera y se viera claramente la diferencia de lo que es una persona o un pueblo santo, una familia cristiana, una familia temerosa de Dios, una familia santa en comparación con las demás.
¿verdad? Si los vecinos que no son cristianos quieren vivir como perros y gatos, perdón mi lenguaje, hermanos, porque así es como viven muchos, en pleitos, en contiendas, a golpes, a gritos, majaderías y tantas cosas que se oyen adentro de la casa. Bueno, si ellos quieren vivir así porque no tienen temor de Dios, nosotros no. Diga, nosotros no. En nuestra casa debe haber ¿qué? Orden, autoridad, obediencia, sumisión, respetar límites, respetar reglas. La esposa está bajo la autoridad del esposo. Amén. Una autoridad que no es para que se sienta menos ni para que el esposo la haga menos, sino para que la dirija, para que la guíe, para que le indique qué hacer para tomar decisiones. Paz de Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios. Amén. Entonces, si los hijos ven que los padres ni entre ellos se respetan, imagínense usted el resultado. ¿Qué le parece? Y a veces pasa eso en los hogares cristianos. Por eso los pastores a veces andamos dando consejería a muchos hogares que viven así. Oiga, pastor, mire, ya no hay que hacer. Yo ya me voy a separar de esta mujer. No me hace caso. O la mujer también, ¿verdad? Con todo el derecho, va y le dice al pastor, pues es que mi esposo nomás viene. Aquí en la iglesia grita bien, aleluya, gloria a Dios, y brinca y salta y todo, pero en la casa nomás lo viera cómo está. Nomás viera cómo se comporta. Entonces o sea, muchas veces es ignorancia de cómo aprender a vivir en armonía, cómo aprender a vivir en temor de Dios. En temor de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia, a los papás? Ahí vamos a entrar nosotros. Les dijo, primero le habló a los hijos cómo debían ser, ¿verdad? Obedezcan en el Señor. O sea, tengan temor de Dios y de sus padres, porque hay una autoridad en ellos. Pero ahora el apóstol se dirige a los padres, les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le parece? Fíjese el consejo, está bien claro, ¿no? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo le preguntaría a usted, ¿alguna vez en su vida ha hecho enojar a su hijo o a su hija? Estoy seguro que sí. Porque somos humanos. A veces pedimos cosas que son, ¿cómo se puede decir? Exigimos cosas que en realidad no hemos dado el ejemplo, y el hijo o la hija se irrita. Un día, me voy a poner de ejemplo, cuando yo comencé en el Señor, un día uno de mis hijos me dijo, usted, así me dijo, usted papá está endiosado, me dijo. Ay, digo, ¿cómo así? O sea, ya con el hecho de que me dijo así, ya me sacudió. Usted está endiosado porque pide cosas que no hace. Y todo el tiempo ahí andaba yo. Lea la Biblia, muchacho. Lea la Biblia. Póngase a orar y póngase. Y ellos a mí no me miraban hacer eso. Entonces, ¿con qué razón el hijo me dijo así? ¿Nos damos cuenta? Sí, amén. Por eso me puse de ejemplo yo. O sea, con esto quiero decirle, hermanos, que no exija nada que usted no haga, con mucho respeto le digo, con mucho cariño, porque yo ya viví eso. Si el hijo lo ve a usted que lee la Biblia, cuando usted le diga, hijo, vamos a leer la Biblia, o puedes leer la Biblia una media hora, unos 15 minutos, aunque sea, él lo va a hacer, porque usted ya le dio el ejemplo.
usted ya vive lo que está pidiendo. Paz de Cristo. Amén. Y si le pide que ore, pues también lo debe ver orar a usted. Nos deben ver a nosotros así también. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos pueden decir aleluya, amén, gloria a Dios? Hay que criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor ¿sin qué? Sin provocarlos a ira. No provoquemos al enojo desmedido a nuestros hijos. Esa es la ira. Porque una cosa es que se molesten, ¿verdad? Un ratito, pero ya cuando hay ira, ya es diferente. Y el hijo puede decir cosas que nos van a ofender. Aguas con eso. La ira es cuando ya la cabeza ya se bloqueó y ya está todo el coraje allí. Y ya se sueltan palabras duras, groseras, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos buenos hijos, gracias a Dios. Lo único que nos falta a nosotros es prepararnos más. ¿Qué nos falta? Prepararnos más, ser mejores. O sea, si hemos sido buenos, podemos ser mejores. Amén, hermanos. Amén. Levante la mano y diga, yo puedo ser mejor de lo que he sido. Usted puede, mi hermano y mi hermana, usted puede en el nombre del Señor Jesucristo. Claro que sí. Porque Dios le va a dar la sabiduría, la inteligencia, amén, para que lo haga. La fortaleza, la autoridad ya la tiene para que usted pueda, amén, conozca cómo hacerla que se respete, pues. Amén, hermanos. Pero cuando dice la palabra que no debemos irritar a nuestros hijos, no provocarlos a ira, que es lo mismo, nosotros, hermanos, entendemos que somos creyentes, ¿verdad que sí? Somos creyentes en el Señor, de la palabra divina. Entonces, si somos creyentes y decimos que somos creyentes, en la casa, ¿cómo debemos vivir? ¿Como impíos o como creyentes? Como creyentes. No podemos cambiar. No podemos. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, un papá, una mamá nunca debe desahogar su coraje, su frustración, su desesperación sobre las actitudes a veces, pues, ¿verdad? Difíciles de un hijo. No, porque lo va a provocar, va a despertar en ese hijo un rencor. Se han visto muchos casos en donde los hijos llenos de rencor. Mire, allá en mi pueblo, hermanos, había un muchacho que mató con la propia pistola del papá. Cuando él se durmió, se la sacó debajo de la almohada y le vació toda la carga de la pistola en la cabeza del papá. Lo odiaba. Y cuando se lo llegaron las autoridades, le dijeron, ¿por qué lo hiciste? Porque se lo merecía, dijo. Y lo volvería a hacer otra vez. Así nomás. Paz de Cristo. Entonces, nunca de los nunca hay que castigar un hijo o enseñarle disciplina a un hijo cuando estamos enojados, porque es un error ese, hermanos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nunca se debe castigar o corregir un hijo cuando estamos llenos de furia o de cólera, porque no estamos razonando bien. ¿Sí me explico? Y eso es lo que generalmente hacemos cuando pasa. Entonces podemos cometer errores con consecuencias muy duras después. Después el hijo ya no va a estar cerca a veces de nosotros, el hijo va a retirarse, va a estar resentido, resentida, qué sé yo, hay tantas cosas, ¿verdad? Los hijos no deben ser irritados, no deben ser provocados a sentir ira, pero tampoco hay que tratar a un hijo o a una hija como si fuera un muñequito, hermanos, o como si fuera un muñeco de vitrina. No, hermanos, así no.
El hijo es un ser humano que razona, que piensa, que debe aprender obediencia, y hay que enseñarle obediencia. Paz de Cristo. ¿Sí me doy a entender ahí? O sea, todo tiene un balance, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver 3 escrituras de Proverbios. Proverbios 13:24. Hermano Juan, me busca por favor Proverbios 19:18. Hermano Luis, me busca Proverbios 22:15. Yo voy a buscar Proverbios 13:24. Escuche por favor, usted que está aquí. Gloria a Dios. Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo, hablando del papá, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Oyó eso? Ay, no, yo no quiero castigar a mi hijo. Entonces, simbólicamente estás diciendo que lo aborreces. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El que detiene el castigo, o sea, se supone que hizo algo que merece castigo, ¿verdad? Corrección. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gloria a Dios. Qué bendición. Porque lo ama, pues. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo se pierda? No. Tengo que corregirlo para que, ¿verdad? Para que crezca sano y aprenda que en la vida hay reglas y hay un camino recto, y que eso le va a abrir muchas puertas. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén, hermanos? Amén. Ok. ¿Qué le dije, hermano Juan? 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué más? Proverbios 19:18. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjense qué clara es la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, si vemos que el hijo se pone triste porque lo corregimos, amén, se le va a quitar. Amén. Pero ya cuando el hijo sobrepasa, ya está muy sobrecargado de tanta injusticia de parte de los padres, porque lo han castigado demasiado, amén, cuando no se meritaba, el hijo ya no regresa, hermanos. Ya es difícil ya volverlo ¿verdad? Para que se corrija. Muy difícil, casi imposible. Solamente la mano de Dios. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Proverbios 22:15, ¿qué dice, hermano Luis? Amén. La palabra del Señor dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de corrección. Mas la vara de la corrección La alejará de él. Amén. Aleluya. Fíjese nomás. A eso me refería, de que la naturaleza humana ya trae ese sentimiento de desobediencia. Amén. ¿Y qué ocupa? Vara. No garrote, una varita, una vara. No cintos, no otras cosas que no sea una vara, porque hay papás abusivos que agarran cadenas, que agarran cueros, que agarran, no sé, leños, tantas cosas que lastiman a los hijos. Ya es un abuso ese, y eso la ley lo protege, y Dios también lo protege. Dice: corrige al hijo con vara. Hay hijos que son tan nobles que tan solo con que les hable uno, hermanos, ellos entienden. Ellos comprenden perfectamente bien. Uno se sienta con ellos, por más que lo hayan hecho uno enojar a uno, ya que pasa el corajito, el enojo. A ver, mi hijo, siéntate, mija, siéntate, mira, vamos a hablar. Te pedí esto y esto y esto, y miré como que
que no te pareció. Bueno, mira, nomás deseo recordarte como padre que yo te amo, que yo te protejo, que yo quiero que tú aprendas la obediencia porque eso te va a servir para toda tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú no lo haces por esta vez, no hay ningún problema, te voy a dejar pasar esa desobediencia, pero si se repite, entonces va a haber vara. Va a haber vara. Entonces yo no quiero hacer eso. ¿Tú quieres? No, pues no. Entonces, hagamos las cosas bien. Hay que decirle paz de Cristo, mi hijo o mi hija. Hagamos las cosas bien. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Gloria a Dios. Para honra y gloria de Dios. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Última escritura, Proverbios 29, 15 y 17. Miren, la vara y la corrección dan sabiduría. Oigan nomás qué bonito. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué hace un muchacho o una muchacha consentidos? Avergüenzan a su mamá. Porque la mamá es la que todo el tiempo está con ellos. Es la que más autoridad ejerce en ellos. Y la mamá necesita la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, para que pueda dirigirlos. Ellos aprendan inteligencia, aprendan sabiduría, aprendan obediencia, hermanos. Por eso dice que la mamá o el papá tiene el derecho de ¿qué? De corregir con la vara, porque la vara da sabiduría, dice. Amén. Dice amén. Si nosotros le decimos eso a los muchachos, ellos van a decir, ay no, pues, bueno, pero es que Dios es la lección que encierra esto es de que Dios nos quiere proteger los hijos y quiere proteger a los padres, de que en un futuro los padres, hermanos, estén llorando, lamentando, sufriendo y después de eso hasta enfermarse. Ya ver un hijo en la cárcel, ya ver un hijo lastimado de por vida, imagínense el dolor. Porque precisamente no entendió, no quiso obedecer, no quiso oír a sus padres. Gloria a Dios. Entonces eso se llama protección divina. Toda la palabra de Dios es para nuestra protección, hermanos míos. Dicen amén. Amén. Verso 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué precioso, ¿no, hermanos? Qué precioso es tener hijos o hijas que entienden su posición, que entienden que ellos están bajo la autoridad, amén, de sus padres, que estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Amén, hermanos. Amén. La desobediencia se castiga con el fin de corregir. A ver, levante una mano, por favor, y escúcheme bien. La desobediencia, repítalo, la desobediencia se castiga para corregir, no para vengarnos. ¿Para qué se corrige la desobediencia? Para corregir, para que tengamos paz nosotros. Mire cuántos padres viven preocupados los fines de semana porque la chamacada, la plebada, los hijos, los chamacos se van toda la noche. ¿Y cómo llegan a veces? Si es que llegan. Y los pobres padres llorando, sufriendo, batallando. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Hay muchos padres que cuando no saben todo esto que les estoy mencionando, a lo mejor usted ya lo sabe, pero solo se lo estoy recordando. Amén. Pero hay muchos padres que como no tuvieron instrucción en su vida, vivieron una vida difícil,
batallan para corregir a sus hijos, porque a veces están apenas empezando a conocer de la palabra de Dios. Pero qué bueno que puedan aprender, ¿verdad? Todo, cómo usar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces hay muchos padres que fíjense el otro extremo, ¿eh? El otro extremo es cuando los padres que fueron abusados físicamente, o sea, golpeados, y que sus padres por ignorancia muchas de las veces les gritaron, los insultaron toda la vida, les dijeron tú no sirves para nada, los trataron de una manera increíble, hermanos. Esos padres, esas personas ya siendo cristianas batallan, sufren todavía por aquello que vivieron, y ellos no quieren aplicar disciplina sobre los hijos porque dicen, no, es que yo no puedo, yo no voy a, o sea, hay una voz extraña que les dice, no trates así a tu hijo porque a ti así como te trataron a ti. No, la palabra de Dios no se refiere a eso. La palabra de Dios dice qué hacer, cómo hacerlo, sin ira, sin rabia, sin furia, sin pensar, bueno, como a mí me trataron así, entonces yo también lo voy a hacer así. No, hermanos, así no se hace, ¿verdad que no? Entonces, como podemos ver aquí en estos 4 versos que les he mencionado de Efesios 6, del 1 al 4, hermanos, nosotros debemos entender que el apóstol estaba muy interesado en las relaciones intrafamiliares, le interesaban los hogares. Ahora, levante una mano y diga, todo comienza en la casa, en la familia. Todo comienza allí. Todo. Los padres que tienen un desorden en su casa, disculpe el ejemplo, pero es así. Los padres que tienen desórdenes en su casa y quieren que sus niños estén en orden en la iglesia, no se va a poder, porque ya viene de afuera. Ellos tienen que corregir allá para que acá también esté el orden. ¿Me explico? Pastor, ya no hay lo que hacer con mis hijos, ore por ellos. No, el pastor puede pasar de rodillas todos los 24 horas orando, pero si el desorden está allá por causa de los padres que no ponen disciplina, que no corrigen conforme a la palabra de Dios, no va a pasar nada. A mí me han llevado muchachos que ore por ellos y yo les he dicho a los muchachos así, molestos, enojados, hasta endemoniados, hermanos. Y el papá y la mamá están sufriendo y me dicen, pastor, ore por mi hijo. Y yo, pues, dirigido por el Espíritu Santo, les digo al muchacho, ¿no? Oye, hijo, ¿tú quieres que yo ore por ti? ¿Y qué creen que me dicen los hijos? No, ¿para qué? Es hermano. Entonces ahí ya mi trabajo como pastor es decir, indagarle y decirle a los papás, a ver, hermanos, necesitamos platicar nosotros. Necesitamos ver por qué este muchacho es así. ¿De dónde viene eso? ¿Qué les parece si nos sentamos a platicar? Y ahí es donde muchas veces no quieren, ¿verdad? Porque pues salen muchos trapos al sol, como dicen por ahí. Amén, hermanos. Amén. ¿Soy claro ahí? El hogar cristiano le interesa a Dios. Podemos comprender en estos versos de que se habla de autoridad y sumisión, porque esa es la doctrina de Jesucristo. Amén, hermanos. La palabra discípulo significa que debe ser sumiso y obediente. Tener disciplina para obedecer, tener corazón dispuesto para hacerlo. Nosotros somos discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros, hermanos, me queda un poquito de tiempo, pero miren,
Hay familias muy desintegradas, muy quebradas, muy rotas en la iglesia. Y no estoy hablando de aquí, sino de lo que es la iglesia, pues. La iglesia en general, del cuerpo de Cristo. Pero hay muchas familias que ya viven desintegradas por este problema. Amén. ¿Qué se debe hacer para integrar una familia? O lograr que la obediencia y la sumisión estén allí en la familia. ¿Qué haríamos? ¿Qué podemos hacer? Una familia desintegrada, para darme a entender mejor, es una familia disfuncional. ¿Han oído esa palabra, verdad? Hay personas, muchos hermanos que dicen, yo vengo de una familia disfuncional. Casi todos nosotros somos así. ¿Y qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es aquella que no cumple la función o los propósitos para los cuales Dios la estableció. ¿Y para qué estableció la familia Dios? Para honra y gloria de su nombre, por supuesto, pero para que haya sumisión, para que haya obediencia, para que se vea que allí el Señor habita en medio de esa familia. Que la gente que nos conoce diga, oh, wow, qué bonita familia, mira qué bien viven, cómo los hijos respetan a sus padres, los obedecen, cómo los padres tratan con tanto cariño y amor a sus hijos, a sus nietos. Qué armonía, qué bonito. Yo creo que eso impacta a la gente, ¿no es cierto? Yo quiero ser como ellos. Pero si ven lo contrario, ¡ay, vámonos de aquí! ¿Verdad, hermanos? ¿Sí o no? Una familia desintegrada entonces es una familia desunida. Desunida. No hay unidad entre padre y madre, o sea, entre la pareja, y por tanto tampoco va a haber unidad en los hijos. ¿Y sabe por qué? Porque los padres no quieren cumplir el rol que les corresponde. La mujer a veces quiere ser varón por sus hechos, porque cree que tiene la autoridad para mandar o para decidir. No es así. Perdonen, pero no es así. Perdonen, hermanas, pero no es así. Dios dejó un rol muy específico. Digo, la autoridad, la cabeza del hogar es el varón. ¿Quién? El varón. Y esto es el resultado de lo que venía diciendo el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Él dijo en Efesios 5:21, sométanse unos a otros, hablando de la familia. Amén. El padre que no cumple los requisitos como cabeza de la familia, o sea, su rol, o la mujer que no se somete a la autoridad del marido, hermanos míos, no van a tener el respeto de sus hijos, van a crear hijos desobedientes. Y cada quien va a hacer lo que le da, ¿verdad? Lo que le da su gana. Estoy hablando así, en este lenguaje, porque así lo entendemos mejor, ¿no es cierto? Obviamente hay factores que tienen que ver con la conducta de los papás. Por ejemplo, en el caso de una mujer que no es sumisa con su esposo, tiene que ver la actitud del varón. Si el hombre es abusivo con ella, pues oiga, la mujer se va a rebelar con todo el derecho, ¿verdad? Se va a rebelar. Tiene el derecho de rebelarse porque el varón la trata mal, porque es abusivo. Entonces, ¿cómo va a mostrarle respeto a ella si él no la trata bien, no la cuida, no la protege, no le provee lo que ella necesita: protección, seguridad, amor, cariño, respeto? Imagínense usted. Entonces, esa mujer tiene que buscar alguna alternativa, ¿verdad, hermanos? Porque todo eso, ese maltrato le va a producir eso, pues, esos síntomas. Pero ya cuando conocemos de Dios, lo que hay que hacer es cuidar nuestras almas.
nuestros corazones, no llenarnos de rebeldía, no llenarnos ¿verdad? De frustración, de andar con eso. Ay, ¿qué voy a hacer ya con este hombre o con esta mujer? Si es el caso. No, hermanos, no. Para eso tenemos a Jesucristo. Para eso tenemos el recurso de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ponga orden en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Dios oye la oración de los justos. Dice su palabra. Dios siempre oye la oración de las mamás. Cuidado, porque las mamás, yo casi me atrevo a decir que son las primeras que Dios oye. Amén. Hay familias que se han desintegrado por algunas cosas como básicas. Le voy a mencionar rápidamente unas. Como por ejemplo una familia que se compone de padres e hijos. Muchas de las veces ya ni comen juntos. Ya cada quien come en su cuarto, o a veces se van allá a la televisión, o agarran su teléfono y se van por allí. Y eso no debe ser. Eso va desintegrando la familia, la va desuniendo. No, hermanos. En una familia, si comen 3 veces al día, debe haber un horario. Eso es orden. ¿Cómo que yo no tengo hambre que al rato me haces a mí? No. No, Señor. Aquí, por ejemplo, a las 8 desayunamos, todos desayunamos a las 8. Nada que a mí me haces a las 10. No, Señor. Haz de Cristo. No es así. Porque cuando no es así, se va desintegrando. Son las pequeñas zorras que dice la Biblia. Amén. Los pequeños detallitos van haciendo mucho daño, pues. Gloria a Dios. La familia a veces tampoco ya no platican todos juntos ahí a ver, para ver qué pasó en la escuela con los hijos. ¿Cómo te fue? No, pues bien, no, pues es que ahí a veces los hijos tienen problemas en la escuela y los papás nunca saben, porque no platican. Hasta que ya llega el hijo ya dañado, golpeado, que ya no va a querer ir a la escuela nunca, jamás, por lo menos a esa. Entonces ya dicen los papás: ¿qué pasó? ¿Me explico, hermanos? Otra de las cosas es que muchas de las veces los padres son intolerantes por los hijos. De todo se enojan. De todo. No debe ser así, hay que aprender tolerancia. Somos humanos. Todavía no somos como los ángeles. Somos humanos. Somos humanos. Que se le cayó el jugo, el agua, la leche al niño ahí, tranquilo, que le limpie nomás. ¿Para qué se enoja? ¿Verdad? Detallitos nomás, hermanos. ¿Sí me explico? Ya voy a terminar. Una familia unida siempre se va a manifestar en la comunión de unos con otros, en el cariño que se tienen, la tolerancia que se tienen unos y otros, ¿verdad? Algunas veces los hijos, mire, este es otro problema. Hay veces que en los hogares, cristianos o no, el hijo o la hija se casa y quiere vivir con el papá o la mamá. El cónyuge, el que no era de la familia, viene a otra familia con diferentes costumbres y allí empiezan los problemas. ¿Sí o no? Sí. Y si la familia no está unida, ¿qué va a pasar? Va a haber pleitos, va a haber problemas. Se va a perder la comunión, haz de Cristo. Pero los daños que más perjudican a una familia, hermanos, para que no haya obediencia y sumisión, son la violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica. Todo eso rompe la familia, la desintegra, la desune. Amén. Hay hijos que están tan resentidos que lo primero que ellos quieren es salir corriendo de su casa. Las hijas, por ejemplo,
tienen 13, 14 años y ya están esperando, no vas a ver quién les dice, vámonos, mija. Sale volando. ¿Por qué? Porque no tuvieron lo que ellas, en su casa, lo que ellas necesitaban, de su papá y de su mamá. Amén. Fueron engañadas y al rato ya vinieron con más problemas. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, padres, ¿qué dice? Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Conclusión. Número 1. Un consejo, hermanos. Someternos todos con temor de Dios. O sea, yo como padre, yo sé lo que me corresponde. Esposa mía, usted sabe lo que le corresponde. Así que vamos a hacer las cosas en orden. Hijos, ya saben lo que les toca a ustedes, porque tenemos temor de Dios. Debemos soportarnos unos a otros. ¿Y eso qué significa? Que si a usted lo ofenden, perdone. Pero si usted ofende, pida perdón. ¿Sí o no? Debemos aprender a perdonar y a pedir perdón. Y número 3, si la cosa ya está difícil en el hogar, si está a punto de quebrarse la familia, pida consejería. Hay un líder en la iglesia que le puede ayudar. Pida consejería. No hable con otras personas, porque las otras personas también tienen problemas y no van a poder darle la solución adecuada. Por eso muchas veces la gente va, antes de ir con el pastor, vaya con un hermano, una hermana que también tiene tan grandes problemas y al rato ya son más problemas. No debe ser así, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Espero que usted haya rescatado algunos consejos que hoy nos dio la palabra de Dios. Amén. Todo lo bueno, mire, agárrelo. Todo lo bueno. Todo lo bueno, agárrelo. Y lo que crea usted que de pronto no es para usted, pues déjelo. Amén. Amén. Oramos. ¿Puedo decir algo, pastor?